Seguimos aquí en Estilo de RPM y ahora vamos a ver qué estuvo haciendo Carlos del Frade en esta última semana. Nosotros lo acompañamos también en su trabajo allí desde su banca y tratamos de hacer ver qué es lo que está haciendo. Vamos a hablar ahora de la vigencia de San Martín, el más famoso desconocido, el padre de la patria, del cual trajeron su cuerpo 30 años después. Se celebra hoy el paso a la inmortalidad del general San Martín, yo creo que el más grande héroe que hemos tenido los argentinos a través de nuestra historia. No solamente libró nuestro país, sino que los países vecinos, y Carlos del Frade le dedicó unos minutos, le dedicó unas palabras y nosotros queremos compartirla con ustedes. En el bar más tradicional de Reconquista, que es Cheroga, esperando la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales dentro de un rato, en donde vamos a estar hablando con aproximadamente 31 representantes gremiales de distintos lugares del norte profundo de nuestra querida provincia. Llegamos muy tempranito, así que fue hermoso ver el amanecer de los vidrios del bar, y en medio de un frío bastante profundo cuando llegamos alrededor de las 6 de la mañana. Así que estamos esperando que cada uno de ustedes se sumen para hablar un poco de San Martín. Así que ya vamos a ir arrancando. ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a este puente comunicacional que siempre intentamos con el Instagram en vivo. En este caso con mucho ruido de fondo porque estamos, insisto, en el bar Cheroga de Reconquista, norte profundo de la provincia de Santa Fe, tierra de Vicentín. En este bar varias veces nos encontramos con discusiones fuertes con Sergio Nardelli, el ex hombre fuerte de Vicentín, hasta su muerte abrupta en agosto del 2020. Pero lo cierto es que hoy, 17 de agosto, no es un día más para nosotros de la historia, porque siempre marca una gran contradicción para nosotros en la historia argentina el 17 de agosto. Porque el 17 de agosto de hace 172 años atrás se moría en el exilio, prácticamente en la pobreza, porque el Estado argentino no le pasaba nada. Es más, el gobierno argentino, que todavía no estaba configurado el Estado como tal, no le pasaba un peso, sí lo hacía el gobierno del Perú, al hombre que después designaron como el padre de la patria. Y el padre de la patria se muere un día como hoy, el 17 de agosto de 1850, en Boulogne-sur-Mer, en Francia, y al que supuestamente era el papá de todos nosotros, lo traen 30 años después de muerto, con lo cual muchos no lo querían al papá. Y no lo querían mucho al papá por sus ideas políticas y por sus políticas públicas cuando fue gobernador en Cuyo, cuando fue capitán general en Chile, cuando fue protector general del Perú, en donde repartió las tierras entre los mulatos, entre los negros, entre los pueblos originarios, le sacó el diezmo a las iglesias, generaba trabajo a través del Estado, a través de cooperativas de trabajo, como llegó a decir el propio Bartolomé Mitre, un hombre que con sus decisiones económicas prohibía emitir metálico para pagar las deudas con el extranjero mientras existieran deudas internas. Eso tiene una actualidad extraordinaria, por eso es tan interesante que en un día como hoy, cuando tanta gente dice hay que seguir el ejemplo del padre de la patria, uno podría decirle, ¿por qué no empiezan ustedes y empiezan a ver que San Martín, cuando había necesidades internas, no pagaba ninguna deuda externa, porque era inmoral hacerlo para San Martín? Por eso el tipo se terminó muriendo en la soledad, muy lejos de acá, y lo trajeron 30 años después, porque sus ideas políticas, sus ideas económicas, generalmente fueron desconocidas por nuestro pueblo. Solemos decir de San Martín que es el más famoso desconocido que tiene la Argentina. Estatuas por todos lados, billetes con distintas denominaciones a lo largo de los años, plazas, nombres de pueblos, nombres de equipos de fútbol, pero su pensamiento político económico de ir en contra de la riqueza acumulada en pocas manos, de no reconocer deuda externa mientras existieran deudas internas, de generar un liderazgo político tal que a 5.000 pibes menores de 25 años nos hiciera cruzar las montañas más altas de la tierra para ir a pelear y morir casi con seguridad frente a un poderoso ejército como era el español, era porque era un gran líder político, no solamente un gran general. Por eso San Martín se murió en el exilio,
lo exiliaron por sus ideas políticas, lo exiliaron por sus ideas económicas y todo ello hasta hoy siguen desconocidos, porque le pusieron muchísimo bronce para tapar lo que realmente pensaba políticamente y económicamente, algo que hoy debería pensarse en una Argentina que está más acostumbrada a subordinarse a los poderes que a tratar de rebelarse y cruzar las cordilleras de la indiferencia, cruzar las cordilleras del individualismo, cruzar las cordilleras de las famosas relaciones de fuerza. Paradójicamente, aquí en nuestro país y en otras partes del mundo se celebra el próximo fin de semana el Día del Niño, el mes de las infancias, el Día de la Niñez, como usted lo quiera denominar. Carlos del Frade fue más allá, está un paso adelante y vamos a hablar de lo que es el Día del Niño en Paraguay. ¿Con qué tiene que ver esto? La batalla de Acostañú, algo que no muchos sabemos, debo admitir que cada día aprendo un poquito aquí en esto y realmente leyendo este informe es una cosa que te transmite realmente, te pone el corazón a flote. Acostañú, el mayor genocidio de toda la historia, el pueblo paraguayo cada día 16 de agosto conmemora su Día del Niño. No hace falta que sea ni el primero, ni el segundo, ni el tercer domingo del mes. El 16 de agosto se conmemora el Día del Niño y golpea fuertemente la memoria de esta parte de nuestro continente. Ese día, pero del año 1869, le voy a contar un poquito la historia, se produce la batalla de Acostañú en el marco de la guerra de la Triple Alianza del año 1865-1870, el genocidio instigado por Gran Bretaña, ocultado o transgerbizado por la historia oficial y ejecutado por el Imperio de Brasil, el ejército argentino mitrista y el Uruguay contra el Paraguay de Francisco Solana López. Para el año 1850, Paraguay ya era un país con un importante desarrollo industrial para los estándares de aquella época, claro, campesino como resultado de la reforma agraria implementaria y un alto grado de soberanía económica y política también. Un mal ejemplo para las potencias imperiales de aquella época y las clases dominantes locales. Esta batalla se caracterizó, y esto realmente lo tenemos que escuchar, tenemos que aprender, esta batalla se caracterizó por haber sido protagonizada fundamentalmente por niños, dado a que el ejército paraguayo ya para ese entonces estaba prácticamente exterminado y sin jóvenes adultos, varones, para salir a los campos de batallas a defender sus ideales. Centenares de pibes se disfrazaban con barbas postizas, hechas de crines de caballo para simular que eran veteranos de guerra y salían a la lucha. Realmente es un Día del Niño muy doloroso, no tiene nada que ver con lo que celebramos nosotros aquí y nosotros tenemos un material exclusivo de Carlos del Frade para compartir con usted al respecto de la batalla de Acostañú. Y se cumple un nuevo aniversario de lo que fue una masacre y durante muchos años en el Paraguay fue el Día del Niño, el Día de la Niñez paraguaya, y que muchas veces se pensó como el Día de la Niñez latinoamericana, porque un día como hoy, el 16 de agosto de 1869, en lo que fue aquello de la guerra de la Triple Infamia, en donde los títeres del imperio, en este caso la burguesía de Brasil, junto a la burguesía argentina y la burguesía uruguaya, el imperio inglés los había digitado como si fuera el titiritero del mundo en aquel momento, generaron la invasión y la destrucción prácticamente del Paraguay, en donde algunas cifras hablan entre 600.000 y casi 1 millón de víctimas en lo que fue un verdadero genocidio, porque el pueblo paraguayo había desarrollado una economía tal que generaba producción prácticamente preindustrial cuando Inglaterra necesitaba invadir con sus productos especialmente toda América del Sur. Y los gobiernos, primero de Gaspar de Francia y después de los hermanos López, había generado además analfabetismo cero en el Paraguay, lo cual era realmente impresionante. Muchas veces hemos escuchado y hemos coincidido sobre que la dictadura en la Argentina fue lo que la guerra de la Triple Infamia fue con el Paraguay. De esa manera se quiso domesticar al Paraguay en el siglo XIX
y domesticar a la Argentina, especialmente por los derechos laborales a partir del genocidio del 76 al 83. Lo cierto es que esa guerra de la triple infamia terminó con masacres y el 16 de agosto de 1869, después de una derrota en Piribebuy, venía ya el ejército paraguayo diezmado y en la planicie de Acostañú 4.000 paraguayos a cargo del general Caballero enfrentan a un ejército de la Triple Alianza, de la Triple Infamia, comandada por el conde de Ox, que se llamaba Orleans, entre otras cosas, que era un hombre que venía del Brasil y que tenía por supuesto relaciones con la burguesía argentina y uruguaya. Pero esos 4.000 que enfrentan a esta Triple Alianza no eran todos veteranos de guerra, sino que eran fundamentalmente niños entre los 8 y los 12 años, que se disfrazaron de veteranos con crines de los caballos que se pegaron como si fueran barbas postizas para enfrentar al imperio portugués seguido por las burguesías argentinas y uruguayas, defendiendo lo mismo que habían defendido sus mamás, lo mismo que habían defendido sus papás, su tierra, porque sentían que por lo que habían peleado, por lo cual habían derramado sangre, su mamá, su papá, era nada más y nada menos que su tierra, y que en esa tierra ellos entendían, aún en su corta edad, que tenía la posibilidad de ser felices porque era de ellos y querían defenderla. Fueron masacrados los pibes, y cuando esa masacre llegó aproximadamente a 2.000 de esos chicos, después se hizo un hospital de campaña, y cuando los portugueses se dieron cuenta que en realidad eran chicos, tuvieron un mayor odio para con ellos, que habían generado semejante resistencia, y en ese hospital de campaña, en medio de carpas, los incendiaron, los quemaron vivos. Esa atrocidad de Acostañú terminó siendo durante mucho tiempo el Día del Niño, primero paraguayo y después el Día del Niño latinoamericano, pero las distintas dictaduras que sufrió Paraguay, especialmente la de Stroessner, en su momento llegó a prohibir todo esto, pero la memoria suele gambetear cualquier tipo de censura, el amor gambetea al odio, y esa historia llega hasta nuestros días. Nosotros siempre decimos que aquella matanza de Acostañú fue algo así como el inicio de la guerra contra las pibas y contra los pibes, porque en realidad el territorio de la infancia sigue siendo el territorio de la esperanza, de la libertad, del sueño colectivo, aquello de seguir peleando por lo que peleaban los viejos. Es una idea maravillosa que viene de Acostañú. Por eso viene bien pensar esto en esta semana, que es la semana de la niñez, la semana de las infancias, como se dice aquí en la Argentina, porque me parece que hoy las chicas y los chicos, también en la Argentina, en donde alguna vez habíamos dicho y habíamos creído que los únicos privilegiados eran los pibes, las únicas privilegiadas eran las pibas, hoy parecen ser los primeros perjudicados. Por eso hay que recordar, volver a pasar por el corazón, que es lo que significa etimológicamente recordar lo de Acostañú, para darnos cuenta que la guerra contra las pibas y contra los pibes es una permanente del sistema, y el homenaje especialmente para todas aquellas chicas y aquellos chicos que intentan construir sus sueños a pesar de los pesares, y muchas veces, como en Acostañú, siguiendo la pelea de su mamá, de su papá. Por lo de Acostañú, por el presente de América del Sur, por el presente de la Argentina. Hasta cualquier momento. La verdad, interesantísimo ambos videos de Carlos del Frade, una sensibilidad especial en dos fechas muy pero muy especiales para todos los argentinos, y trayéndonos él este recuerdo, esta acotación sobre el Día del Niño allí en Paraguay entonces, y lo referido al general San Martín. Estaremos acompañándolo la próxima semana, como lo hacemos siempre aquí de Estilo RPM.